Quiero ir a la palabra, a conectarnos con lo que Dios va a hacer hoy, a conectarnos con este principio de sanidad y de restauración. Y digo principio porque eso es lo que me hablaba el Señor hoy temprano cuando estaba empezando a preparar, a ver por dónde ir. Si algo que aprendí del Señor es que cuando nosotros, por ejemplo, nos presentamos ante Él para orar por una petición particular, en este caso sanidad o peticiones en general, todo eso tiene que estar y necesitamos que esté fundamentado en la palabra. Cuando nosotros nos presentamos al Señor, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, incluso también cómo oramos, tiene que estar fundamentado en la palabra, porque la palabra de Dios es la que abre, la que rompe cadenas, la que abre el entendimiento. La palabra de Dios es la que vence en el terreno espiritual y nos da a nosotros esa apertura para tener las armas, para tener los fundamentos para declarar y también para recibir. A veces solamente nos queremos quedar enganchados en la emoción, o ya sea tal vez a través del canto, o en el llorar, o en alguna manifestación especial, o en el temblar, qué sé yo, todas cosas que son muy bonitas, pero hay momentos fundamentales en los que la palabra es la que abre el camino. Tenemos que ser edificados en ella para poder recibir, para poder alcanzar y recibir lo que esperamos de parte del Señor. Es la palabra la que abre la mente, la que rompe las cadenas, la que abre los caminos y nos pone delante del cumplimiento de lo que Dios va a hacer. Y cuando estaba ahí pensando en eso mismo que le digo, me venía a la mente algo que muchas veces decimos, que en la teología es muy habitual, muy conocido, y que se hizo más popular hace unos años atrás con una canción de Marcos Witt, que es decir o saber que Dios es un Dios de pactos. ¿Escuchó eso? Sí. ¿Escuchó la canción? ¿La conoce? Seguro que sí, ¿no? Cuando salió fue un furor tremendo porque era un cambio del estilo de que él venía, entonces empezó a hacer algo distinto que generó un rompimiento tremendo. Me acuerdo que era... no sé si estaba en la producción Enciende una luz, pero que había hecho una revolución, eso de cantar a Dios de pactos, y nos enseñaba que Dios es un Dios de pactos. Sí, Dios es un Dios de pactos. La Biblia lo dice desde el principio hasta el final, la Biblia lo presenta, Dios lo hace constantemente desde el momento mismo de la creación. Dios está haciendo pactos con el hombre. A que no sabe cuántos pactos hizo Dios con el hombre. A veces a uno adivina le debe un alfajor. 7 pactos precisamente que Dios presenta desde el comienzo hasta la parte que todavía no llegamos, que es hasta la parte de la eternidad. Un pacto es un acuerdo entre partes. Es como cuando firmás un contrato de alquiler o cuando estás comprando algo. Entonces en el pacto entre dos partes o tal vez más partes hay un montón de cláusulas, hay un montón de requisitos, hay responsabilidades, hay obligaciones. Un pacto entre dos personas o entre más personas lo que hace es decir, bueno, si vos haces tal cosa, entonces yo te doy tal otra. Puede ser, no sé, infinidad de cosas. A veces lo vemos en las películas sobre los testamentos, que no es algo habitual en nuestra legislación, no está presente de la misma manera, pero los testamentos o la entrega de la herencia está atada a determinados requisitos. Si haces tal cosa hasta que llegue a tal edad, si te casás con fulano, si edificás tal casa, qué sé yo. Entonces, de esa manera se cumple la otra parte del pacto. Todo pacto tiene que ver con uno que propone el pacto, otro que recibe el pacto, el que recibe el pacto obedece el pacto, entonces el que propuso el pacto trae cumplimiento de ese pacto. En todo ese círculo, sobre todo ese círculo, se manifiesta la voluntad de Dios. Así hace Dios desde el principio hasta el final, hasta la parte que todavía no estamos experimentando. Hay, como le digo, 7. El pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, me estoy mezclando capaz los nombres, el pacto con Moisés, el pacto con David, el pacto con la iglesia o el pacto en la sangre de Jesús, y el último es el pacto del reino, el pacto de la eternidad, que es el que tiene que ver con la vida eterna, que todavía no estamos manifestando en la carne. Y es curioso porque nosotros hablamos, por ejemplo, de Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, o Antiguo y Nuevo Testamento, y en realidad no se llama así. O sea, el nombre correcto no es testamento. Yo recién le hacía una mención de testamento porque el testamento es un pacto, es un contrato, es un acuerdo. Bueno, la costumbre le pone nombre testamento, pero en realidad Antiguo y Nuevo no son testamentos, sino son Antiguo y Nuevo Pacto. La manera en la que Dios se relacionaba con el pueblo antes, la manera en la que Dios se relaciona con el pueblo
hoy. El pacto antiguo era un pacto que estaba basado en la ley y los sacrificios. Todo el sistema de los animales y bla, 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 y el cumplimiento de la ley, de los mandamientos, de todo Levítico, de los 630 y pico preceptos del judaísmo, algo así, no me acuerdo cuántos eran, ese cumplimiento de la ley y sacrificios. Y el pacto actual, el pacto en Jesús, el pacto hecho en su sangre, ese pacto está hecho a través de la fe y la gracia. O sea, es un cambio totalmente distinto a lo que era el anterior. El antiguo pacto se rompió cuando Jesús lo presentó. El nuevo pacto empieza a cumplirse a través de la cruz. Por medio de la sangre de Jesús empezamos nosotros a vivir este nuevo pacto que Él presentó en la última cena. Cuando dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Ahí es donde Jesús está presentando ese nuevo pacto, un pacto que está hecho sobre Él, sobre su vida, sobre el derramamiento de sangre. Ahí está, gracias. Esto es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, o sea, para perdón de pecados. El nuevo pacto está hecho a través de la sangre de Jesús. El nuevo pacto se concreta por medio de la cruz cuando Él muere por nosotros y a través de eso tenemos remisión de pecados. E Isaías dice también, en ese hay sanidad que nos toca hoy muy de cerca. A lo largo de la historia, en cada cambio de pacto hubo un rompimiento. Cada vez que Dios presenta un pacto, el hombre rompe ese pacto. Cuando el hombre rompe ese pacto, Dios vuelve a restaurar el pacto. Como dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y versículo 23, que nuevas son sus misericordias, que las renueva cada mañana. Gracias a esto, que no es un pacto, sino que es un principio de comportamiento de Dios, es que se renuevan los pactos. Y este es el punto al que yo quiero llegar, al que quería entrarle, que los pactos de Dios están sostenidos por principios, que es algo más, tal vez más superficial, tal vez más etéreo, tal vez no es algo más palpable, y sin embargo es lo que sostiene los pactos de Dios. ¿Qué son los principios? Los principios son los valores, los principios son los fundamentos, los principios son aquellas cosas que no cambian, permanecen fijas alrededor del tiempo. Los principios son aquellas cosas que hacen lo que somos. Los principios son los que nos sostienen como persona. Porque, qué sé yo, por principio usted no haría tal o cual cosa. Por principio no va a robar a un negocio, aunque alguno tiene el principio de ir a robar a un negocio. Por principio no va a ofender a alguien. Por principio no va a violentar a una persona. Por principio no va a cometer adulterio. Antes incluso de que todo esto sea considerado pecado, antes incluso que aparezca tal vez en el listado de los 10 mandamientos, como el que le mencionaba el otro día. Los principios son los que sostienen nuestra vida y los que determinan nuestra vida, lo que hace quién somos. Hay quienes dicen, que fulanito es buena persona, menganito no es buena persona. ¿Y en qué se basa? Y se basa en los principios que tiene, en su comportamiento, en la forma de actuar con la gente, en la forma de actuar con los semejantes, en cómo se relaciona con los cercanos, en cómo se comporta en su trabajo. Todo eso es una cuestión de principios. Dios también se mueve en base a principios. Este principio que le acabo de mencionar, de Lamentaciones, es el que sostiene los pactos, porque si no fuera por un principio de Dios, Dios no tiene por qué sostener los pactos. Si no fuera por un principio de Dios, Dios no tiene por qué renovar los pactos. Ayer decía, hablando de Gedeón, no mire a Dios a través de su propio criterio, su propio pensamiento humano. Y si nosotros analizáramos por un momento a Dios a través de nuestro criterio o pensamiento humano, yo digo, ¿no? A ver, te estoy presentando un pacto, te ofrezco todo esto, te ofrezco bendición, te ofrezco prosperidad. Vos solamente tenés que portarte de esta manera, tenés que hacer tal y cual cosa. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Firmás? Sí, firmamos los dos. Firma Dios, firma el hombre. Pasan 3 días, quebrantamos ese pacto. Yo, Dios, anda frichurro. Te estoy dando todo, te ofrezco a cambio de nada, solamente que cumplas algunas pautas que yo te pido. No tenés que hacer nada, solamente ser obediente. En el antiguo pacto, solamente ofrecer algún sacrificio.
no tenés que hacer ninguna otra cosa extraña y venís a quebrantar ese pacto, entonces me voy a buscar otro. Que es ese juego de palabras que se presenta entre Dios y Moisés cuando están saliendo de Egipto y cuando inmediatamente en ese tiempo que Moisés está en la presencia del Señor, por medio de Aarón y que el pueblo se empezó a rebelar, se armó una gran fiesta, se hicieron un becerro, qué sé yo. Entonces va Moisés delante de Dios con la situación, con lo que había pasado, y Dios, en esos jueguitos que hace Dios a veces, le dice a Moisés: correte del medio que los consumo y me busco un pueblo distinto, me busco otro pueblo que me obedezca, que me haga caso, que sea fiel, que me sirva, que sea leal. A lo que Moisés le dice: no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Sino, ¿qué va a decir la gente? ¿Que nos sacaste de Egipto para matarnos? No, Señor, no permitas que haga tal eso. Ahora, ¿usted cree que Dios era capaz de consumir a todo, de prender fuego a todo el pueblo solamente porque no habían obedecido? Sino que yo estoy convencido, y después la continuidad de la historia lo muestra, que lo que Dios estaba haciendo era probar el corazón de Moisés. A ver qué cosa Moisés era capaz de hacer y si estaba en condiciones de liderar ese pueblo. Si Moisés, como dice Jesús, hablando del buen pastor, que es el que da su vida por las ovejas, si Moisés era capaz de ponerse la carga del pueblo sobre sus lomos, si Moisés era capaz de presentarse delante de Dios sabiendo que eran una manga de rebeldes y sin embargo decirle a Dios: no, Dios, pará, mirá, es que son chicos, no entienden, bancalos un poquito más. A través de ese principio, a través de ese pacto, es que se establece esta relación. A través del principio de fidelidad y de misericordia, Dios otra vez renueva el pacto. Y eso lo sigue haciendo hasta el día de hoy, hasta llegar a nosotros. En cada día, cada mañana, por eso resalté Lamentaciones, cada día, cada mañana, Dios renueva el pacto con nuestras vidas. Antes eran dispensaciones, se llaman dispensaciones el periodo, la etapa que hay entre cada pacto. Entre que se establece un pacto y que se establece el nuevo, se le llama dispensaciones. Esto es aburrimiento teológico, pero yo se lo tiro solamente para que escuchen nada más. Así como le digo, el primero, el pacto de Adán, ¿sabe cómo se llama? Pacto adámico. ¿Y sabe a que no sabe cómo se llama esa época? Dispensación adámica. Tremendo, wow, con eso ya puedo vivir feliz por el resto de mi vida. Bueno, nada, es simplemente para ponerle un marco a las épocas para conocer. En este tiempo actual, en este pacto de la iglesia, en esta dispensación de la gracia, que así se llama, el cumplimiento de esa palabra que también mencioné anoche, que todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuándo sucede eso? Cada día, a cada mañana, cada vez que me presento delante del Señor, cada vez que me doy cuenta que me equivoqué, cada vez que me doy cuenta que rompí el pacto, cada vez que me doy cuenta que fallé al Señor, entonces ahí voy delante de Él: Señor, otra vez metí la pata en el barro. Señor, otra vez metí la pata en el pozo. Señor, me equivoqué. Y Dios otra vez renueva su misericordia, las que son nuevas cada mañana, y otra vez hace nuevas en nosotros todas las cosas. Esos son los principios que sostienen los pactos. En este caso, la fidelidad de Dios. En definitiva, le hago toda esta introducción para entender que es un principio y que si bien Dios es Dios de pactos, al mismo tiempo, o antes que eso, es un Dios de principios. No hay una canción que diga Dios de principios, es muy larga, no entra, pero Dios es Dios de principios, el que sostiene todas las cosas y el que sostiene su propia palabra y el cumplimiento de esa misma palabra. En los miércoles que estamos hablando del cielo a la tierra, en lo que estamos haciendo, sin que lo sepa porque no lo digo de esa manera, ahora se está enterando, lo que estamos hablando son precisamente principios. Cada una de las cosas que hasta ahora hablamos fueron principios. Principios que tienen que ver con el comportamiento. ¿Cómo tengo que hacer para que mi oración sea efectiva? Bueno, tiene que ver con cumplimiento de algún principio. Tenés que presentarte a Dios de determinada manera. Tenés que ver a Dios de determinada manera. Tenés que comportarte delante de Dios de determinada manera. Son principios. El de cielo a la tierra está basado en el Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro, que recién arrancamos hace 2 miércoles, creo. Padre Nuestro que estás en los cielos. Ahí arrancamos con esa parte. Y el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, es parte
es un pedacito dentro de una gran prédica de Jesús, que es la conocida popularmente como el Sermón del Monte. ¿Escuchó eso alguna vez? ¿Sabe de qué se trata el Sermón del Monte? ¿Lo escuchó alguna vez? ¿Lo vio alguna vez? Mateo capítulo 5, 6 y 7 son 3 capítulos completos que es una prédica de Jesús. Imagínense ahora, cuando uno chilla porque la prédica dura más de 40 minutos, 3 capítulos de la Biblia es toda una prédica de Jesús. O sea que dicen los que saben, dice esa gente que dice que estudia, que esa prédica de Jesús debe haber durado por lo menos 6 horas. Por eso después tenían hambre, tenían que ir a comer, y por eso lo de los panes y los peces. Por eso se hacía tarde, era de noche, se tenían que dejarlo que se vayan a descansar. 6 horas lo estuvieron escuchando ahí en el campo, en realidad, sobre el monte, cómo Jesús hablaba. Y ahora, si usted lee Mateo 5, 6 y 7, todo corrido, no tarda 6 horas en leerlo. No sé cuánto podrá tardar, qué sé yo, 20 minutos, póngale, en leer todo eso de corrido, capaz menos, un poquito más. Sin embargo, eso duró casi 6 horas. ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte, sobre el que se basa del cielo a la tierra, es precisamente un tratado de principios. Es una lista de tópicos, de temas, todo, así como el Padre Nuestro. Uno de los puntos de los miércoles es que la oración requiere tiene un esquema, una forma de presentarnos delante de Él. Bueno, el Padre Nuestro es un esquema, no es una oración para repetir a dolorito, porque al principio ya habíamos visto, no usen vanas repeticiones. Entonces no es para Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, encima con el ritmo, con el cantito para memorizarlo, ¿no? Sino que son puntos que cada punto tiene una enseñanza particular, que es lo que estamos viendo ahora. Todo el Sermón del Monte son principios, todo el Sermón del Monte son tópicos, son temas que se están anotando. Y hace 2 días atrás tuve una revelación de esa revelación seriófila, donde de golpe digo, claro, es inevitable que hubiera sido de esa manera. Porque piense que si Jesús está hablando durante 6 horas de tantos temas al mismo tiempo, nadie lo filmó, nadie lo grabó, como para que nosotros podamos tener toda su prédica completa. Pero alguien se ve que tomó nota. Como usted está tomando nota a veces de algunas cosas que decimos, en alguna charla, o los miércoles más que nada. Entonces, ¿de qué toma nota? Y toma nota de una frase, toma nota de un punto, de cada uno de esos puntos que vamos soltando en medio de una prédica, toma nota de algo que le llamó la atención, toma nota de algo que le tocó el corazón, y después con eso se va haciendo un propio bosquejo. Y el día, ¿cuándo fue? No sé si fue ayer o el viernes, no recuerdo. Estábamos mirando The Chosen, Los Elegidos, temporada 3, no sé qué capítulo era, hace mucho que no lo seguía mirando. Y, paréntesis, pausa. Una vez le recomendé y lo sigo haciendo. Es excelente mirar esa serie para entender el trasfondo de muchas cosas y para ver la parte más humana, tal vez, de lo que es haber vivido el Evangelio. Porque hay muchas cosas que son ficción, pero que obviamente fueron de esa manera. Cómo se fueron relacionando, cómo se fueron conociendo, el conflicto con la familia de cada uno, el conflicto con la gente, cuando se empezaba a presentar. Hay un montón de cosas que son ficción, pero que tienen que haber sido así. Cuando llega a la parte esta del Sermón del Monte, que estamos acá en esto que le cuento, hubo algo que me causó gracia y era ver en la serie, ver a Mateo, mientras Jesús hablaba, Mateo en un rincón tomando nota de lo que él decía. Y después termina, se acerca, le están conversando y Mateo conversando, ficción, le repito, ficción. O sea, no fue así, pero está bueno verlo para entender un poquito más. Termina un poquito y Mateo le dice, tomé nota de todo lo que dijiste. Creo que no me olvidé de nada, aunque hay cosas que no pude anotar. Claro, porque es imposible. Entonces, ¿de qué cosas tomó nota? De los principios. Y llega a nosotros así y nosotros empezamos a leer y lo que leemos son principios. Y a partir de eso desarrollamos una enseñanza o una relación con Dios a través de lo que Él quiere hacer con nosotros. Por ejemplo, ya que le digo Sermón del Monte,
Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De lo que se hace toda una doctrina a través de la pobreza, como que la pobreza te santifica. Eso es un cuento de alguno que tenía una idea un poco más retrógrada, de un pensamiento que estaba fomentado en el sufrimiento o en la necesidad, en el castigar el cuerpo, en el castigar el alma para así llegar a Dios. Un pensamiento que no tiene mucho que ver con Dios, sino que tiene que ver con religiones paganas anteriores al cristianismo. Lo que quiere decir es otra cosa muy distinta. Los pobres en espíritu significa aquellos que se dan cuenta que solos no pueden. Aquellos que se dan cuenta que necesitan a Dios. Aquellos que son capaces de someter su espíritu. O sea, aquellos que refrenan su carácter. Aquellos que matan su altanería o su arrogancia. Aquellos que, si no lo hacemos, Dios lo tiene que hacer. Como le pasó a José, como le pasó a Moisés, como le pasó a Pedro, como le pasaron a tantos otros que Dios los tuvo que meter en el horno del proceso. Para que a través de todas las situaciones que vivieron, entonces su espíritu sea doblegado. Y el que era recreído, José, recreído, agrandado, mirá la túnica que me dio papá y a vos no te dio, llegó a un punto donde fue tantos años esclavo que solamente podía humillarse permanentemente delante de Faraón y aún delante de sus hermanos, los que lo habían condenado a la esclavitud. Esos son los pobres en espíritu. A esos Dios bendice, a esos exalta diciendo, recibirán consolación. Y así se lo leo solamente como para tener un poco de información, no para hablar de eso, pero bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por herencia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia, siembra y cosecha, bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios, y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Yo tenía un pastor que decía, si te critican por ser cristiano, hace fiesta, anda a invitarlo a comer una pizza, porque eso está diciendo que vas a ser bienaventurado en los cielos. Gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos. Principios como Mateo 5:14. Principios, ahí le leo 5:14, ponémelo ahí. Principios que nos ponen delante del cumplimiento a través de la relación con Dios. Ayer le decía también que lo que garantiza el éxito y la bendición es nuestra relación con Él. No nuestra capacidad ni la presencia de Dios, sino la relación. Principios que aseguran y que nos ponen delante del cumplimiento de lo que Dios va a hacer. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. 15. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Es un principio. Somos luz. ¿Y cuál es entonces la función de la luz? A ver si adivina. ¿Cuál es la función de la luz? Alumbrar. O sea, me parece algo que ya ni decir que es básico es demasiado básico. La luz es para alumbrar. No podés prender una lámpara, prender una linterna o prender la luz como, ve que les veo las caras, qué emoción que siento. No podés prender una luz y esconderla para que no la vean. ¿De qué te sirve? Es como, siempre pienso, me voy de tema y ya vuelvo enseguida. Siempre pienso en un pasaje que está en la Biblia, en el libro de Éxodo, que es una de las primeras manifestaciones del juicio de Dios, cuando Dios envía juicio sobre la familia de Acán, aquellos que se robaron, en medio de una conquista, se robaron un manto babilónico, unas piezas de oro y no sé qué otras cosas más, no recuerdo qué otra pieza más. Y cuando se robaron, este tipo se robó eso, a lo que Dios le había dicho que no tenían que tocar nada, todo tenía que ser destruido. Le gustó. Entonces se lo choreó, se lo llevó para su casa, hizo un pozo en su carpa, en su tienda, lo metió adentro del pozo, lo tapó con no sé qué cosa, puso una alfombra arriba y nadie se enteraba que estaba ahí. Entonces siempre a mí eso me dio esta enseñanza. ¿De qué le servía robarse un manto babilónico que solamente lo iba a tener escondido? Porque si alguno lo veía,
se iba a dar cuenta que lo había robado. Entonces, ¿para qué lo había robado en definitiva? Solamente por ambición, por mandarse la parte. No sirve para nada. Ahora vuelvo. ¿De qué te sirve prender una luz para tenerla escondida? No sirve para nada. ¿De qué te sirve ser sal, dice más adelante, si no vas a dar sabor? Si no vas a vencer la corrupción. ¿De qué te sirve ser sal si ya no tenés sabor salado? ¿De qué sirve la luz si no es para alumbrar? Ese principio nos dice que nosotros estamos para alumbrar. No para que hagas una prédica alrededor del funcionamiento de una lámpara o de cómo se enciende el fuego, sino que tenemos que alumbrar. Y cuando alumbramos, otros ven lo que hacemos. Y cuando alumbramos, dice más adelante, toda nuestra casa se llena de luz. Y cuando alumbramos, entonces eso termina siendo en bendición para el reino, porque la gente, los que no conocen, ven la obra de Dios. Fundamental, como decía, mientras estaba cantando, Joel iba tirando palabra en el medio. Testifico que eres Dios. Que sepan, que vean lo que Él hizo, lo que hizo en mi vida. Eso es alumbrar. Otro principio, y ya termino con los principios. Mateo 5:21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que le diga insensato, a veces decimos cosas peores, quedará sujeto al fuego del infierno. Un principio porque, a ver, es lo mismo decirle a alguien pedazo de nabo que matarlo. Me parece que no es lo mismo, ¿no? Sin embargo, Jesús está diciendo que es lo mismo. Enojarme con alguien, decirle insensato, humillarlo, es lo mismo que matarlo. ¿Por qué? Porque el principio que él está estableciendo ahí es mi relación con el otro, la falta de respeto y del valor de la vida del otro. El principio que Jesús está sembrando es respetar al otro. El principio que Jesús está poniendo es la vida del otro vale tanto como la tuya. El principio que Jesús está poniendo es decir, no menosprecies, no humilles, no ningunees a nadie. Porque estás en la misma posición y sos igual que el otro. Entonces, si lo tratás de esa manera, en el cielo, eso es lo que él está diciendo, vas a ser pesado del mismo modo que si lo hubieras matado. Como tantas veces yo decía, para Dios pecado es pecado. Es lo mismo que si usted mata a una persona, roba un banco o cruza un semáforo en luz roja. Está violando una ley. Pero, y sí, yo estoy de acuerdo con lo mismo, pero. Por eso es que entendemos que Dios tampoco se rige con estructuras rígidas, para que sea redundancia, como esas, sino que todas las cosas tienen que ser interpretadas y analizadas delante de Dios. Entre los principios escritos, entre los principios del Sermón del Monte, hay uno que hoy es clave para nuestra vida. Entre los principios que Él nos dijo y que lo tiró así al hablar mientras Mateo tomaba nota, hay una parte muy graciosa, lo hablaba con mis hijas el otro día, que es así, es 101% ficción, que fue en el capítulo anterior de la serie, donde mostraba a Jesús ensayando el Sermón del Monte. Yo no me lo imagino ensayando. ¿Qué quiere que le diga? Y peor todavía, que no recuerdo si era Mateo o algún otro más, que le habían escrito, como hacen hoy los políticos que tienen a alguien que le escribe los discursos, que él le había escrito lo que él tenía que decir. Y lo copado era que cuando estaba predicando, Mateo, que era el supuesto autor, claro, como el Sermón del Monte aparece en Mateo, era el supuesto autor de la prédica, cuando lo escucha, dice, está diciendo las mismas palabras, pero ¿cómo las dice? Sorprendido, ficción, lo claro por las dudas, sorprendido de que lo que él había escrito en boca de Jesús era impresionante. Bueno, ahí sí me quedo con eso. No importa lo que hagas, lo que toma Jesús empieza a ser impresionante, transformador. En ese interín dice esto, Mateo capítulo 7, versículo 7. Pidan y se les dará. Mira qué sencillo que es. Qué básico, qué elemental y qué profundo al mismo tiempo. Es, como siempre le digo, lo de siembra y cosecha, que en el reino de los cielos todo gira alrededor de la siembra y la cosecha. Bueno, esto es también siembra y cosecha. Es una reacción inmediata
a una acción que vos haces. Pedí, se te da. Pero no hay condicional. Bueno, hay condicionales para la manera de pedir, pero pedís y se te da. Pero no tengo que hacer un curso para, bueno, tendrás que hacer muchas cosas, pero la cuestión es básica. Pedí y se te va a dar. Reacción inmediata a lo que vos estás haciendo. El principio de Dios es que cuando vos te presentes ante Él y vos le pidas, Dios te da. Lo que elimina toda otra cuestión alrededor de, pero si es la voluntad de Dios, sí, si es la voluntad de Dios. Pero si es el tiempo de Dios, sí, también, si es el tiempo de Dios. Pero si estoy en la manera correcta delante de Dios, bueno, vas a tener que ponerte de la manera correcta. Pero como dice el apóstol Juan, cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, el Espíritu que está en nosotros nos encarrila y nos pone en sintonía para que lo que pidamos sea en la condición correcta, en la manera correcta, con los requisitos correctos para que Dios lo reciba. Eso es del cielo a la tierra, la serie de los miércoles. Pedí y se te da. A veces nos pasa, me pasa, hasta el día de hoy me pasa, que hay determinadas cosas que uno dice, ay, ¿qué le vas a pedir esto a Dios? Es tan tonto, insignificante, o peor todavía, no, ¿cómo le vas a pedir esto a Dios? ¿Cómo se te ocurre ser tan atrevido de pedirle semejante cosa a Dios? ¿O cómo le vas a pedir esa tontería a Dios? ¿O cómo le vas a pedir a Dios eso que es imposible? Por ejemplo, ahora que estamos ahí craqueando la cabeza, si el Señor nos tiene el deseo de movernos del lugar, si el Señor tiene el deseo de darnos un lugar nuevo y que sea propio, bueno, entonces, a ver, de la misma manera que Dios tiene la capacidad y el poder para suplir mes a mes el pago del alquiler de este lugar, que es una banda de guita, de la misma manera que Dios tiene la capacidad y el poder de suplir el monto, el gasto del alquiler de este lugar, que al día de hoy son 650.000 pesos por mes, del mismo modo, para Dios es lo mismo que proveer $100.000 para dar el anticipo, para cubrir los 110.000 restantes, para pagar en cuotas el lugar. ¿Usted qué piensa? ¿Dios puede hacerlo? ¿Hay alguna diferencia de poder en darte, vamos a llevarlo a dólares, en darte $650 a darte 200.000? ¿Hay alguna diferencia en el poder de Dios? Nosotros somos los que hacemos esa diferencia, diciendo, no, bueno, no se puede. No, sí se puede. Pedí y se te dará. Una situación en tu casa, un conflicto con tu familia, un problema con tus hijos, un problema laboral, pagar una deuda, poder estar al día con las cuentas en tu casa, tal vez lo mismo, el alquiler. Pedí y se te dará. No hay manera de que eso no suceda. ¿Por qué? Porque es un principio de Dios. Y los principios sostienen los pactos. Y los principios determinan qué y cómo es Dios. Y Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios que da. Sigue, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque me encantan esas repeticiones de Jesús a mí. Me encanta cuando dice cosas obvias, que vos decís, ¿para qué las repite? Y te las repite para que te entre en tu cabeza hueca, de que es algo tan sencillo como lo estás leyendo, algo tan básico, porque veo que hay gente, yo conozco muchas, hay gente tan retorcida que siempre le busca la 15ª pata al gato al texto bíblico. No, porque ¿qué habrá querido decir con esto? Quiso decir, pedí y se te dará. Entonces lo explica, por si no lo entendiste, porque todo el que pide, ¿qué pasa? Ahora, pregunto teológicamente, sistemáticamente, hago un estudio filológico hermenéutico. ¿Qué significa todo? Ustedes son más básicos que yo todavía. Gracias por tu definición. ¿Qué significa todo? ¿Qué queda fuera de todo? Me encanta eso. Eso me gusta más todavía. ¿Qué queda fuera de todo? Nada. ¿Por qué? Porque todo está adentro de todo. ¿Por qué?
porque todo incluye todo. Entonces, todo el que pide, no el que está en relación con Dios, no el que está en buena sintonía, no el que se portó bien, sino Papá Noel no le trae los regalos, no el que hizo los deberes, el que hizo el devocional del día, no el que oró esta mañana, el que hizo su lectura diaria, el que vino a la iglesia miércoles, sábado, domingo, y domingo a la mañana todo dormidito que vino igual. Ese sí, no, todo. Sí, el sinvergüenza que no vino, que se quedó roncando, también, ese también. Todo el que pide, recibe. Porque es un principio divino. Es un principio activo. ¿Qué significa principio activo? Cuando vos activás un principio de Dios, cuando vos lo declarás, lo pones en funcionamiento, empezás a creer eso, empezás a caminar en eso, se cumple. Es tan básico, tendríamos que ponerle de título a esta prédica, básico. Es tan básico como apretar una tecla y que se prenda la luz. Todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? No respondan eso por la duda, porque me puedo llegar a una sorpresa. O si pide un pescado, le da una serpiente. Si su hijo le pide pescado, llévelo al psicólogo. Pues si ustedes siendo malos, qué interesante, ¿no? Es loco porque él está hablando, diciendo esto, todo el que pide. E inmediatamente dice, si ustedes siendo malos, o sea que el ser malo no es un impedimento para recibir. Como algo que me impactó. Eso es lo que iba a predicar ayer. Mirá vos. De Gedeón, capítulo 7, no 6. Hay un momento particular donde empieza a armar su ejército. Y Dios le dice a Gedeón, para que no piensen que por su gran número es que tuvieron la victoria, vamos a empezar a descartar gente. Que se vea que son poquitos. Ese también es un principio de Dios. A veces uno piensa, no, la iglesia tal, sí, ellos pueden, ellos tienen plata porque son muchos. Mira que la iglesia grande, ¿sabe qué? No importa. Con los pocos Dios hace mucho. Lo que hace falta es que el poco crea, nada más. A veces los muchos no creen y con eso no hacen nada. A veces los muchos no marcan la diferencia, pero el poco, no digo hay que ser poco, digo no importa cuánto sea, no interesa. El poco puede llegar a ser muchas cosas. Entonces Dios le dice que tienen que ser pocos para que se note que no fueron ustedes, sino que fui yo. Entonces viene ese jueguito previo. Antes del jueguito ese el agua, de cómo toman el agua, les dice, presentate delante de todos ellos. Eran, no recuerdo si 20.000 o 30.000 tipos. Eran 30.000. Y les dice, los que tengan miedo, pírenla. Váyanse a su casa a llorar a la iglesia. A otra, acá no venga. Chao. Y lo interesante es que 20.000 tipos se fueron. O sea, había 20.000 miedosos. No solamente eso, eran 2/3. Era la mayoría, eran toda una manga de miedosos. Qué bueno que se fueron. Porque cuando no sos capaz de creer lo que Dios va a hacer, correte del medio. Si no sos capaz de conectarte, salí del medio. Si vas a darle más bolilla al miedo que a la fe, correte, no empieces. Quedaron 10.000. Y ahí vino todo lo del agua, bla, 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 bla. Terminó. Quedaron 300. ¿Sí? ¿Me sigue? Esto iba a predicar ayer. No sé por qué estoy diciendo ahora. Capaz que para alguno es. Antes de ir a la batalla, Dios le dice a Gedeón, ahora andá y acércate al campamento enemigo. Porque van a estar hablando de vos, pim, pam, pum, papá. Y cuando lo manda, le dice, porque hoy voy a hacer, le dice Dios a Gedeón, que cobres valor. A ver si la entendió. 20.000 miedosos se fueron. Solo 10.000 quedaron. De los 10.000 que quedaron, solamente 300 tenían la condición que Dios quería para servir. 300 liderados por un miedoso que no se fue cuando Dios los descartó. No importa tu poca capacidad. Importa que Dios esté donde tiene que estar y que vos estés
donde Dios te ponga. No importa lo poco que tengas, lo poco que veas o lo poco que sientas de vos. Importa que estés donde tenés que estar, en el momento y lugar que tenés que estar. No midas tampoco a Dios según tus fuerzas, sino según lo que Dios va a hacer a través tuyo. Pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Dios es mejor que vos, Dios está por encima tuyo, Él se mueve con otros principios. Entonces, si vos que sos un desastre, pedís y Dios va a responder, imagínate lo que Dios va a hacer cuando nos presentemos ante Él. Toda siembra genera una cosecha. Como la vieja regla de tres simple, cada acción genera un resultado proporcional. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre.